La gente no avanza en su vida por un único motivo. Y eso es lo que vamos a tratar en el podcast de hoy. Dime cuántas veces has intentado cambiar, has intentado hacer algo nuevo, cuántas veces te has dicho a ti mismo, tengo que cambiar esto, y cuántas veces de verdad lo has cumplido. Te diría que un porcentaje muy bajo a lo largo de tu vida. De todas las veces que te habrás dicho quiero cambiar, ¿cuántas veces de verdad lo has hecho? O cuántas personas han venido a decirte voy a cambiar esto y realmente no lo han cambiado. Han vuelto otra vez al principio, han vuelto otra vez a lo que estaban haciendo. Han podido cambiarlo, intentar cambiarlo durante unos días, pero al final han acabado volviendo otra vez al punto de inicio. O cuánto tiempo llevas intentando montar tu negocio digital, o con tu negocio digital intentando que sea rentable. Y no hay forma. Ganas dinero, lo acabas perdiendo. Esto es algo que de verdad es más común de lo que nos pensamos. Pensamos que solo nos pasa a nosotros y le pasa a todo el mundo. Y esto tiene un motivo muy concreto, igual que el encuentro una pareja y acaba siendo igual que el anterior. Esto tiene un motivo muy concreto y esto es lo que vamos a resolver en el podcast de hoy. Así que te diría que te quedaras hasta el final porque la información que va a venir hoy aquí va a ser brutal. Bienvenido, bienvenida al podcast del 1%, el podcast que suma cada día un 1% a la expansión de tu mente. Soy Ramón Trilles, experto en neurociencia y procesos de pensamiento, y he creado este espacio para que de verdad puedas sumar ese 1% cada día a la expansión de tu mente. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que llevo tiempo mencionando en vídeos cortos, en Reels, llevo tiempo mencionando en otros vídeos, pero quería dedicarle un vídeo única y exclusivamente a esto, porque creo que es muy importante y lo pasamos por alto. Hoy vamos a hablar del diálogo interno, de la vocecita interior, de cómo podemos utilizar esa vocecita interior a nuestro favor, porque creedme que hacer esto bien cambia absolutamente todo. Pasamos de ser nuestro peor enemigo a ser nuestro mejor amigo. Esto es algo brutal. Y vamos a ver al final del vídeo 3 fases para poder controlar esto desde hoy mismo. Aplicando estas 3 fases, vamos a poder sumar hoy el 1%. Y ya no solo hoy, sino que esto puede ser un cambio brutal en tu vida. Así que quédate hasta el final, escucha toda la información que tengo que darte hoy, porque no hay desperdicio. Así que saca boli y papel si tienes a mano, si no, ponte a grabar, y si no, vuelve a ver este vídeo cuando estés un poco más tranquilo, porque de verdad esto que viene hoy es brutal. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el diálogo interior? ¿Por qué tenemos un diálogo interior la mayoría de personas tan negativo? ¿Por qué en vez de ser nuestro mejor enemigo somos nuestro peor enemigo? Porque creedme que esa vocecita que tenemos a nivel interno, la mayoría de veces intenta protegernos y por eso nos habla mal. Tenemos que transmutar, tenemos que alquimizar esa vocecita negativa y transformarla en positiva. No podemos estar siempre diciéndonos que no somos suficiente, que esto no es para nosotros, que por mucho que lo hagamos no lo vamos a conseguir. Esto es algo que nos sucede a todo el mundo y es porque nuestro cerebro no quiere salir de la zona de confort. Todo lo que es incertidumbre para él es algo negativo, es algo que no puede controlar y si no lo puede controlar, saltan las alertas. Y siempre esa vocecita busca la excusa perfecta para que dejes de hacer eso que quieres hacer. Fijaos cuántas veces nos habrá pasado de decir sé lo que tengo que hacer, pero cuando llega el momento acabo no haciéndolo, acabo posponiéndolo, acabo haciéndolo para otro día. Y no nos damos cuenta de esa vocecita interior, porque nos da argumentos tan lógicos y tan naturales para nosotros que simplemente lo vemos como algo normal y acabamos por no hacerlo. Entonces, tenemos que pasar de ser nuestra persona tóxica, que seguro que criticáis a las personas tóxicas, que no os gustan, que no las queréis tener en vuestra vida, y lo entiendo, porque hay personas que no me gusta el término de toxicidad como una persona, porque no hay personas tóxicas como tal, sino personas que están atravesando momentos o que llevan tiempo atravesando momentos que tienen un nivel de energía bajo y que te contagian, porque al final somos energía. Si nos acabamos juntando con personas que tienen un bajo nivel de energía, acabamos con ese nivel bajo de energía. Por eso muchas veces nos pasa de hablar con algún amigo, de hablar con la familia, con nuestros padres, incluso pues con nuestros hijos, con quien sea de nuestro entorno, que ha tenido un mal día y acaba contagiándote ese mal día, ¿no? Esa mala vibración. Entonces, la idea de todo esto es alquimizar esa vocecita y empezar a transformarla de tóxica a que ser nuestro aliento diario. Y esto es algo es que me parece súper fuerte, pero no va a venir nadie a salvarnos, nadie va a cambiar esto. Si no somos nosotros los que de verdad empezamos a sacarnos las castañas del fuego, los que de verdad empezamos a vigilar esos pensamientos, a alquimizarlos, a transformarlos, a pasar de un diálogo negativo a un diálogo positivo. El otro día subía un reel que me acuerdo que hablaba de la realidad y hablaba un poco del diálogo interno también.
Hablaba de un accidente de coche un pinchazo de rueda, pues, vas por la carretera y se te pincha la rueda. Y tenemos las dos versiones, tenemos la versión A, donde el que se pincha la rueda se caga en todo, voy a llegar tarde al trabajo, tengo que esperar a la grúa, tengo que gastarme dinero para cambiar la rueda, acaba abriendo la puerta en medio de la autopista, viene un tráiler y se lo lleva por delante. Se acabó la historia ahí. Luego tenemos la cara B. La cara B es la persona que se le pincha la rueda y dice, bueno, voy a llegar tarde al trabajo, pero como nunca llego tarde, no pasa nada. Voy a llamar con tranquilidad, voy a decir lo que me ha pasado y no va a haber ningún problema. Voy a coger y esas 2 horas que me va a tardar la grúa, porque me ha dicho que tarda 2 horas, me voy a meter dentro del coche, me voy a poner un podcast sobre emprendimiento, sobre reprogramación mental como este. Y voy a estar esas 2 horas formándome sobre algo, aprendiendo sobre algo. Y voy a invertir ese tiempo, voy a transmutar ese tiempo. Y bueno, me tengo que gastar dinero para cambiar la rueda del coche. También está el pensamiento de me voy a gastar dinero en cambiar la rueda del coche y se me ha pinchado yendo solo. Imagina que voy de viaje con mis hijos y se me pincha la rueda y nos matamos todos. Ahí están las dos partes de diálogo interno. La parte de diálogo interno del el caso A, el que acaba atropellando el tráiler, tenemos un diálogo interno negativo, todo me va a salir mal. Y en cambio la otra persona lo que ha hecho ha sido, bueno, ante una mala situación voy a intentar ver la cara buena. Es complicado hacer todo esto, lo sé, que lo hemos escuchado muchas veces y es difícil de aplicar porque no es simplemente, oye, me pongo y se aplica y ya está. Tenemos que educar a nuestro cerebro, tenemos que reeducar, tenemos que reprogramarlo, tenemos que ir diciéndole que ese diálogo negativo lo vamos a ir abandonando y vamos a ir retomando, vamos a ir reprogramando y montando encima de ese, transmutándolo otra vez, transformándolo otra vez, ese diálogo negativo en algo positivo. Dentro de todo esto entra en juego algo que creo que es muy importante y que es como la base del diálogo interno. Muchas veces hablamos de confianza, ¿no? De fe. Ese diálogo interno se orienta un poco dependiendo de la confianza que tenga la persona en sí misma, de la fe que tenga sobre lo que quiere intentar conseguir. San Pablo en la Biblia definía la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y creo que no hay una mejor definición. Al final, si tenemos esa certeza absoluta de que lo que vamos a conseguir ya lo hemos conseguido, es posible para nosotros, vamos a vivir todo el proceso con esa parte de desapego, de decir, oye, yo ya sé que lo voy a conseguir, simplemente tengo que seguir día tras día. ¿Cuándo? Pues los tiempos de Dios son perfectos, o el universo te trae las cosas cuando estás realmente preparado, como lo quieras llamar. Al final, llegará. Tienes que persistir, tienes que estar constantemente pendiente de ese diálogo, porque muchas veces las cosas te van a ir mal, pues tienes que estar pendiente de ese diálogo para ser el caso B, ser el caso de la persona que se queda escuchando el podcast, que llama al trabajo tranquilamente, porque siendo ese caso B, vas a persistir, vas a tener perseverancia en el proceso y lo vas a acabar consiguiendo. Fijaos la importancia que tiene la fe en el diálogo interno, y ya no fe como algo espiritual, sino como autoconfianza. La autoconfianza es una de las cosas que podemos trabajar desde ya, podemos trabajarla siendo realistas con nosotros mismos, poniéndonos metas que sean alcanzables. Si yo quiero empezar a ir al gimnasio, lo que no puedo, o apuntarme a CrossFit, lo que no puedo hacer es empezar de 0 a 100. Es como, quiero empezar a correr y empiezo haciendo una maratón. No tiene ningún sentido. Tenemos que empezar con hábitos de oferta, con el 1%, con el interés compuesto del 1%. Si vamos sumando el 1% cada día, llegará el día en el que pues, podamos correr esa maratón o podamos estar en una clase, podamos ir a CrossFit 4 días a la semana. Lo que no podemos es de repente apuntarnos a CrossFit y estar en CrossFit 5 días a la semana. Porque vas una semana, en la semana 2, no es que no quieras ir, es que no te puedes ni mover. Entonces, es muy importante ajustar muy bien los objetivos, ajustar muy bien, hacer objetivos alcanzables, ajustar muy bien las metas y caminar hacia ellas con ese 1%. No pegarnos una fartada el primer día de eso que queremos conseguir, porque veremos que no tiene los efectos que queremos que tenga. Y este es el problema también de la inmediatez, ¿no? Nos apuntamos al gimnasio hoy, mañana queremos estar súper fuertes, mañana queremos ser el mejor corredor del mundo, el mejor ciclista, te apuntas a pádel y quieres ser Juan Lebrón en 2 días. Esto no funciona así. Lamentablemente no funciona así. Aquí, en la parte biológica, en la parte de procesos, necesitamos un proceso de adaptación, necesitamos perseverar, necesitamos, pues, oye, que todo esto se vaya dando. Hay cosas que aparecen más rápidas y cosas que aparecen un poquito más lentas, pero todo esto es parte del proceso. Con esto no quiero introducir una creencia limitante de todo cuesta mucho.
sino quiero introducir la creencia de ten fe en eso que quieres, lo vas a conseguir, ya es tuyo, ¿vale? Así que no confundamos un poco, no confundamos en ningún punto esto que estoy diciendo. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que veáis también, ya hemos puesto el del coche, pero quiero poner otro ejemplo que me gusta mucho, porque aquí se ve muy bien el ejemplo de cómo utilizamos nuestro diálogo interno con nosotros y cómo utilizamos luego el diálogo con los demás. Hay una paradoja, que es la paradoja del rey Salomón, donde, bueno, el rey Salomón era era el rey más sabio de la Biblia y tiene una situación un poco incómoda. Le llegan dos mujeres con un niño y las dos mujeres dicen que el niño es suyo. No había pruebas, no había nadie que pudiera certificarlo, eran dos mujeres y era el rey el que tenía que impartir justicia, el que tenía que decidir quién era la madre de los dos. Entonces hay un debate muy grande, como no hay pruebas, el rey Salomón, que es el rey más sabio de la Biblia, es uno de los personajes más sabios, de hecho él le pide a Dios sabiduría, no le pide riqueza. Que justamente esto es algo que siempre digo, si pudieras pedir un superpoder, ¿cuál sería? Siempre sabiduría, porque de ahí puedes conseguir todo lo demás. Entonces, bueno, volviendo a la paradoja, le decía, las mujeres le decían, las dos que eran que la madre era ella. Una que la madre era ella y la otra que la madre era ella. No había forma de poder dilucidar un poco sobre la situación, entonces el rey Salomón decide ponerlas a prueba. Entonces dice, vale, traed una espada y cortad al niño por la mitad y le dais la mitad a cada una. Entonces una de las madres se pone a chillar como una loca y le dice, no, por favor, no cortéis al niño por la mitad, dadle el niño a ella, pero dádselo vivo. El rey Salomón dice, esto es justo lo que necesitaba. Necesitaba saber esto, porque la madre es ella. La madre es la que se ha puesto a llorar, la que se ha vuelto loca para que no maten a su hijo. Entonces le dan el niño a esa madre. Luego fijaos que el rey Salomón, por eso se llama la paradoja, el rey Salomón acabó teniendo 700 mujeres, 2000 concubinas y acabó muriendo prácticamente en la miseria. No en la miseria económica, sino en la miseria mental, en la miseria espiritual. ¿Y esto por qué le pasó? Porque aquí está la parte del diálogo interno, ¿no? El rey Salomón era una persona muy sabia y sabía aplicar e impartir sabiduría a otras personas, pero cuando se trataba de él mismo no sabía aplicarla. Y ese diálogo interno se volvía en su contra. Lo volvía avaro, lo volvía pecador, lo volvía una mala persona o no la persona que él era con los demás, ¿no? Y esto viene muy al pelo porque al final, fijaos que cualquier amigo, cualquier amiga os viene con una situación complicada, imaginad que esa misma situación os pasa a vosotros y siguiendo esa situación, vosotros os hablaríais de una forma totalmente diferente que les vais a hablar a vuestros amigos o a vuestras amigas. Les vais a dar unos consejos que a vosotros no os los daríais ni os los aplicaríais. Entonces ahí está la importancia. Imaginad que, pues, oye, que me despiden del trabajo porque he hecho algo mal. Y yo voy a hablar contigo, oye, mira, he hecho esto mal. ¿Tú qué me vas a decir? Me vas a decir, bueno, no te preocupes, esto que hayas hecho mal no te define, no eres menos, eres súper válido, me vas a animar, vas a querer que esté. Pues oye, y si lo has hecho mal no pasa nada porque mañana tienes la oportunidad de encontrar otro trabajo y hacerlo mejor. Ahora vamos a poner cómo me hablaría yo a mí mismo. Yo me diría, soy un inútil, empezaría a decirme, pues es que no valgo para esto, empezaría a sentirme inferior, a sentirme desplazado, a tener sentimientos de rechazo. Y todo esto lo que haría es, pues que el día siguiente, en vez de decir voy a buscar otro trabajo, me quedara en la cama, sin hacer nada, pensando que no soy válido. Cuando al final, como siempre digo, los resultados no nos definen, simplemente son resultados. Nosotros lo que tenemos que hacer es desapegarnos de esos resultados, centrarnos en el proceso. Esto siempre lo digo también. Al final, la meta es la meta. Una vez llegas a la meta, se acabó. Te tienes que poner otra. Ya no hay nada más. ¿Qué es lo que te queda cuando llegas a la meta? Pues en la persona que te has convertido en el proceso. Esto en la Biblia también se explica muy bien. Se dice que en el Antiguo Testamento todas las historias bíblicas que hay son historias que están pensadas para interpretar en primera persona. No son historias que pasaron, son historias que nos pasan cada día. Fijaos el Éxodo, donde Moisés llega al desierto, va camino al desierto, huyendo de Egipto, y llega un momento que tiene detrás al ejército egipcio y tiene delante el Mar Rojo. Y está entre la espada y la pared. Al final acaba abriendo el mar, acaba teniendo confianza, confiando, y se dice que se le abre el mar cuando tenía el agua al cuello, cuando tenía agua por la nariz o por el cuello, en el último momento. Entonces al final eso te dice que tienes que darlo todo y que quizá si sigues dándolo todo en el último momento se te abre el mar.
Y luego fijaos también lo que continúa, que están en el desierto 40 años dando vueltas buscando la tierra prometida. Una vez llegan a la tierra prometida ya la tienen y ya está. Pero ¿por qué están 40 años? ¿Por qué se dice que tiene Dios a su pueblo 40 años dando vueltas por el desierto? Para prepararlo, para ver qué había en sus corazones, para ver si de verdad estaban listos para llegar a la tierra prometida, de donde brota leche y miel, donde hay abundancia absoluta. Esto se dice en cualquier libro que leáis de desarrollo personal, en pues, cualquier coach, vídeos de reprogramación mental como esto. Al final vamos todos enfocados a lo mismo, ¿no? A que al final tenemos que pasar el bache, tenemos que convertirnos en esa persona para poder tener todo lo que queramos, para poder manifestar la vida de nuestros sueños. Si no hay proceso, no va a haber manifestación. Y si la hay, se acabará yendo igual que ha venido. Bueno, después de estos ejemplos, vamos a pasar a la parte final, donde vamos a ver esas 3 fases para poder utilizar el diálogo interno a nuestro favor. Aquí sí que sacad papel y boli, porque esto es lo que vais a tener que aplicar desde hoy mismo. Bueno, la primera fase es una fase de vigilancia. Hay que vigilar nuestros pensamientos, y sé que esto lo habréis escuchado, pero quiero aportaros algo de información. Pensad que tenemos entre 70.000 y 90.000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% de esos pensamientos son pensamientos repetidos. ¿Repetidos de cuándo? De ayer, de antes de ayer, de antes de antes de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado. Tenemos pensamientos que nos llevan persiguiendo años y que nosotros no nos damos cuenta que están ahí. Entonces esta fase va a llevar un par de días, pero cuando vayas a enfrentarte a cualquier cosa, vigila ese pensamiento, vigila qué es lo que piensas de verdad. Esto se llama en neurociencia metacognición, que es salir y pensar sobre lo que estás pensando. Y esto es lo que realmente cambia las estructuras, te puede cambiar el diálogo interno. Sé que es un poco farragoso, pero de verdad merece la pena. Merece la pena estar un par de días vigilando los pensamientos, porque de verdad ahí vamos a poder sacar lo que de verdad nos está frenando. Y sobre todo también comprobar ese diálogo interno que tenemos y ver en qué momentos del día nos hablamos peor y por qué lo hacemos. Después tenemos la segunda fase, que una vez tenemos esto localizado, una vez hemos observado cómo pensamos, hemos pensado sobre el pensamiento, lo que tenemos que hacer es resignificar, ver en qué momentos nos hablamos mal y el por qué, y cambiar, transmutar, como hemos dicho antes, que lo he dicho un montón de veces en el vídeo, pero me parece súper importante, cambiar el foco sobre lo que estamos pensando. Es decir, si estamos siempre pensando en que nos sentimos inferiores, que esto, oye, pues mira, es que en el trabajo siempre tengo esta sensación, ¿vale? Pues si tienes esa sensación, vigila ese pensamiento que va ligado a la sensación, porque ahí vas a ver el pensamiento repetitivo y vas a poder resignificarlo. ¿Por qué me siento inferior? Vale, pues no me siento inferior. Yo aquí soy igual que los demás, soy válido para esto, y aquí vamos a empezar a ser nuestro mejor amigo. Aquí vamos a empezar a animarnos, vamos a ser nuestros propios animadores. Oye, tengo que enfrentar una conversación, la enfrento y me animo a hacerlo. Oye, lo vas a hacer bien, visualizo esa conversación que ha sido exitosa. Todo esto es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que cambiemos el diálogo. Y luego, por último, tenemos la tercera fase, donde vamos a introducir o vamos a jugar con ese 20% restante. Hemos dicho que el 80% de los pensamientos son pensamientos repetidos, pero hay un 20% que son pensamientos nuevos. Entonces, en esta tercera fase, lo que vamos a hacer es instalar estos pensamientos nuevos para que se conviertan en repetidos. ¿Cómo hay que hacer esto? Hay que hacerlo de una forma muy consciente. Hay que coger y tener muy claro qué pensamiento queremos que sea automático y repetido, qué pensamiento queremos automatizar y que se aloje en el subconsciente y que nos sume en vez de restarnos. Entonces ahí en esta parte hay que hacer un trabajo también de análisis, de pensar en, vale, ¿qué es lo que quiero que mi mente piense de forma automática? Y una vez lo tenemos claro, te puedes apuntar en una libreta los 5 o 6 pensamientos, los 10, los que quieras. Yo como siempre diría que empezáramos con el 1%, que empezáramos de a poco, para no agobiarnos, para tampoco saturarnos en un mismo día de aprendernos todo lo que tenemos que repetir, ¿no? Sino empezaría poco a poco y empezaría con ese trabajo de afirmaciones o de repeticiones. Esos pensamientos que queremos que se alojen y que queremos que nos programen para que nos guíen a encontrar nuestros resultados, ¿no? Encontrar lo que queremos conseguir. Así que esa es la tercera fase. Utilizar la parte consciente, utilizar el 20% para instalar pensamientos que de verdad nos van a llevar a conseguir lo que queremos y que lo hagan de forma automática, ¿vale? Así tenemos estas 3 fases, que es la primera fase, repetimos, vigilar pensamientos, la segunda fase, resignificar, y en la tercera fase, utilizar el 20%, la parte consciente, para reprogramar los pensamientos que queremos automatizar. Bueno, chicos, llegados hasta aquí, si todo esto os ha resonado,
Esto lo trabajamos dentro, esto es un 1%, nunca mejor dicho, de lo que trabajamos en mi método de reprogramación mental. Esto es algo que utilizamos, pero utilizamos muchísimas más herramientas que aceleran este proceso, como he dicho antes. Todo lleva un proceso, pero si encuentras a una persona que ya ha pasado por este proceso y que tiene un método como el que tengo yo de arquitectura de creencias, donde en 3 meses podemos convertirnos, podemos pasar de ser la versión que somos ahora a ser nuestra mejor versión, podemos transformar realmente todos nuestros objetivos, todo nuestro sentido de vida, podemos editar nuestra realidad a través de este método. Eso sí, si esto resuena y de verdad, oye, me gustaría saber más sobre esto, lo primero que te quiero decir es que tienes que tener claro que esto es un método exigente. Esto es un método donde yo doy mucha caña, donde si no estás de verdad predispuesto al cambio, si de verdad solo piensas que quieres cambiar, oye, es que yo tendría que cambiar esto, aquí no puedes, no vamos a poder trabajar juntos, ¿vale? Entonces necesito que si de verdad sientes que tu vida no está como quieres, que quieres que tu vida evolucione en cualquier ámbito, vamos a poder ayudarte, pero necesitamos tu 100% de compromiso. Así que como siempre os voy a dejar por aquí abajo las redes sociales y os voy a dejar también un enlace por si queréis agendar la llamada conmigo. Como digo, la llamada la haremos hand to hand, mano a mano, juntos. Estaremos un ratito hablando, estaremos conociéndonos y a partir de ahí veremos si realmente con este método te puedo ayudar. Así que muchísimas gracias por escuchar este pedazo de podcast, que me lo rebautizo como pedazo de podcast porque me ha parecido brutal, lo he disfrutado un montón mientras os lo estaba contando, porque creo que de verdad esto es algo que merece la pena escuchar, merece la pena aplicar y de verdad puede empezar a cambiar nuestra forma de ver la vida. Nos vemos en el siguiente episodio, chao.